Hola, ¿cómo estás? Bendiciones de nuestro Elohim sobre tu vida, el amor de Elohim, la gracia de nuestro Yeshua HaMashiach y la comunión del Ruach esté contigo. Hoy quiero compartir con vos sobre 5 elementos o prácticas en estas fechas en las que nos encontramos, la tan llamada Navidad. Y antes de adentrarme en ello, deseo inspirarte con una serie de preguntas. Entre ellas son estas. Primero, ¿de dónde crees que sale la Navidad? Segundo, ¿por qué celebro la Navidad con mi mente apagada, sin cuestionar qué es y para qué sirve? Tercero, ¿quiénes son los que me han incitado a celebrar de forma pasiva esta actividad año a año, conectándome con un bullicioso estilo de gastos, reuniones, consumismo? 4. ¿Por qué en toda la sociedad que conozco practican esto, sea que aman a mi Elohim o no? 5 y última. ¿Es correcto que un cristiano, hijo de Elohim, declarado, no solamente porque alguien se lo ha dicho o porque lo han convencido, sino porque vive la vida cristiana normal, tenga que practicar este tipo de actividades? Una vez estas preguntas tú puedas responderlas a ti mismo, hagas tus investigaciones, quiero adentrarme en estas 5 que era el motivo por el cual quiero compartirte esto. Son 5 elementos, 5 prácticas, 5 cosas que se hacen en estas fechas. La primera era el árbol de Navidad. La segunda es la fecha del 25 de diciembre. La tercera es las decoraciones y luces. La cuarta es Santa Claus. Y la quinta es el intercambio de regalos. Así que quiero compartirte empezando por la número 1 o la número 1, como se dice en inglés. Aquí un argentino hablando en inglés. ¿Qué saldrá de todo esto, no? Pero bueno, voy a hablar mejor en el español. No que lo hable bien, pero al menos es la lengua que uso habitualmente desde que he nacido. En esto mencionar que tiene su fascinación el árbol de Navidad, su encanto, su atractivo. Pero la Biblia nos insta a ser consciente de las prácticas de adoración a la naturaleza. Por ejemplo, tenemos en Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 4, muy leído, muy compartido en estas fechas, que advierte contra las costumbres de cortar árboles y decorarlos. Una práctica que se asemeja al árbol de Navidad. Ahí lo tenemos en Jeremías. Escrito aproximadamente en el 604 al 580 antes de que nuestro Yeshua HaMashiach aparezca en este plano terrenal en el que transcurrió su historia. Entonces la pregunta que nace de todo esto es, ¿no preferiríamos seguir las escrituras de manera más fiel? Este texto bíblico nos lo aclara de manera evidente. Y te lo quiero compartir porque dice así, Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 4. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, es un martillo, es un formón, es un hierro que van cortando, el que va haciendo mellas y va dando marcas en la madera para obtener aquello que uno quiere. De aquí puedes tener un árbol de Navidad, así sencillo que lo cortan y ahí lo decoran, o haces una estatua de algo, de alguien. Versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavo, clac, clac, clac y martillo lo afirman para que no se mueva. Este texto bíblico habla de manera clara aquí, sencillamente, no, sin ninguna intervención de nadie, simplemente el texto bíblico. ¿Qué hacían nuestros primeros cristianos? Hacían estas prácticas, las cuales el Señor los había sacado de ellas para pensarlo. Pero quiero decir un poquito más al respecto, porque bien me puedes decir, bueno, un texto bíblico y con un texto bíblico derribas todas estas prácticas. ¿No serás un poco corto de vistas, hermano Francis? Bueno, quiero compartirte alguna cosita más. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia no se encuentra tal práctica, sino es una simple tradición de los hombres. Por el largo de un año he estado acompañando en un ministerio, en una denominación. Sabéis que no practicamos a día de hoy, por la gracia de nuestro Señor, después de unos 8 años, no practicamos el estar involucrados en denominaciones. Nuestro Elohim nos ha ayudado a ver que son prácticas sectarias, obra de los nicolaitas.
Pero en aquel entonces, por el largo de un año antes de salirme, porque luego fuimos a otra congregación y el Señor definitivamente nos lo mostró claramente. Con un pastor explicándole al respecto de la Navidad, entre otras muchas prácticas, y él llegó a reconocer, me dijo, oh sí, hermano Francis, tienes razón, aquí lo veo. Entonces le dije, hermano, ¿qué piensas hacer? Y bueno, es que ya los hermanos están acostumbrados. Tradiciones de los hombres. Él confesó abierta y claramente en una reunión que hemos tenido privada, de que aun cuando veía claramente de que era antibíblico, era sectario, era demoníaco, era espiritualmente contrario a las prácticas cristianas, la, entre comillas, iglesia a la que él asistía y en la que él cooperaba, que evidentemente tendría intereses económicos, no podía introducir esta idea debido a la tradición de hombres que ya tenían formadas. Decir esto sería un bombazo, sería ir muy en contra, quizás perdería muchos. Fue el detonante para que nosotros también pudiéramos tomar una decisión clara. Este versículo que te acabo de compartir se puede tomar como una interpretación a una exhortación a no seguir tradiciones basadas en filosofías paganas, lo cual algunos argumentan que incluiría la tradición del árbol de Navidad con raíces paganas. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Es un texto bíblico sacado del contexto? Piénsalo, medítalo, porque está el logos, pero luego está el rema, es aquella palabra aislada que tu Elohim va a usar para hablarte. Luego está en que tú obedezcas. Puede ser un hijo de bendición o un hijo de perdición, así también habla la Escritura. De los dos hijos habla. ¿Qué crees? Quiero decir también que es importante destacar que la interpretación de estos textos bíblicos puede variar y que muchas personas cristianas, digo personas cristianas, no hijos de Elohim, personas cristianas, ellos se consideran cristianos, celebra la Navidad centrándose en el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Ellos dicen, no, yo celebro porque Yeshua HaMashiach nació. ¿Vale? Vale. Tienen argumento firme, basado ahí. Él nació, entonces lo celebro. ¿Vale? Okay. Sin considerar la tradición del árbol como incompatibles con esas creencias. La interpretación de las Escrituras también puede depender de la denominación y la perspectiva teológica de cada individuo en el entorno cristiano en el que se esté moviendo. Simplemente quiero mencionarlo como abuelo de pájaro. Pasó un pajarito por aquí y me lo dijo y se fue. Sí quiero decirlo. Pero hermano mío, solo esos dos textos bíblicos me cuentas. Dime algo más. Y dime más. ¿Y qué más? También es importante señalar que la interpretación de la Navidad como pagana es una perspectiva específica y no es compartida por todos los cristianos. Sin embargo, para aquellos que sostienen esta posición, quiero compartirte estos versículos bíblicos que se pueden interpretar en este mismo contexto. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29 al 32. Dice así: Cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a las cuales vas a poseer y las habites en su tierra, guárdate que no tropieces en imitarlas después que hayan sido destruidas delante de ti, y no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también haré así. No harás así, dice Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego de sus dioses. Hermano, hermana, hoy no estamos quemando hijos, al menos no de manera evidente, tangible, visual y con mis propias manos, pero sí de manera indirecta. Los estamos poniendo a ellos en un camino torcido, el cual va a ser la quema final. Este pasaje que acabamos de leer advierte contra imitar las prácticas de las naciones paganas. Ahora, en el entorno en el que tú vives, ¿tú qué crees? ¿Es pagano eso? ¿Y lo que ellos hacen? ¿Es pagano? ¿Por qué no los invitas a leer las Escrituras y a cantarle a Elohim o a ir a evangelizar? Considéralo, hermano. ¿Por qué tú haces lo que ellos hacen y por qué ellos no hacen lo que tú sí haces? ¿No crees que hay una dicotomía ahí en la cual es evidente a quienes siguen ellos y a quién sigues tú? ¿O es que casualmente coincidimos en esto porque es bueno para ambos? ¿Realmente lo consideras que es así? Pues esta advertencia que hace el texto bíblico es una razón para abstenerse de adoptar costumbres paganas, como la celebración del solsticio de invierno. Quiero mencionar algo un poquito más adelante sobre el solsticio de invierno. ¿Qué es? Suena un tanto extraño, solsticio. Suena a oscuro, a enigmático. Pero es algo que sucede en el correcto funcionamiento
de lo que Elohim creó en este plano terrenal en el que estamos viviendo. Y es entonces que el solsticio de invierno ocurre debido a la posición del Sol moviéndose en círculos alrededor de un polo central en el plano de la Tierra en el que estamos viviendo. Desde esta perspectiva, el cambio en la duración de los días y noche varía. Durante el solsticio se explicaría por la variación en la órbita circular del Sol en relación con el plano de Tierra en el que estamos viviendo. Ese es el solsticio. En corto, el día aquí en Europa donde estamos viviendo es mucho más corto. También quiero compartir con vos Primera de Corintios capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice así, Pablo hablándole a los hermanos decía: antes os digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa de la Adonai y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adonai y de la mesa de los demonios. ¿Lo veis, hermano? Entonces, la pregunta que te hacía hace un instante atrás, casualmente este mundo en el que estamos viviendo, que odia la vida de Dios por medio de tanta inmundicia que se practica y que ahora las leyes han aprobado, no solamente de manera pública, oficial, con las personas mayores, sino con los niños, desde los 4 años en adelante, las enseñanzas que tienen tan aberrantes. ¿No crees que es participar de la mesa de los demonios? Que las prácticas que ellos hacen, los sacrificios que ellos hacen. El día de ayer hablaba con un hermano que nos vino a visitar y él me decía, no, sí, nosotros tampoco celebramos la Navidad. Bueno, nosotros es que lo hemos visto claro. Ni siquiera queremos hacer ninguna actividad especial en ese día. Como diciendo, bueno, como es festivo vamos a hacer algo especial para... Ni siquiera, porque claro, es una especie de sacrificio que los demonios nos incitan. Y él decía y él reconocía y dice, sí, no, en mi familia tampoco lo hacemos, lo practicamos, pero sin embargo, ese día estamos haciendo algo especial. Es como que no quiere que desprendamos. Estos demonios son muy incisivos, muy persistentes, sí, son así los demonios. No quieren abandonar la tierra, el terreno que tienen bajo su control. Tampoco lo pasan bien los demonios cuando pierden terreno. Claro, aquellos lugartenientes que están dominando estos demonios, cuando pierden estos terrenos, estos cristianos, estas personas que tenían bajo su dominio, también los castigan. Ya lo entiendes, ¿no? Bueno, ok, continuamos. Algunos argumentan que la conexión con prácticas paganas, como la celebración del solsticio de invierno, podría estar y podría considerarse como participación en rituales no cristianos. Claro, según este pasaje nos lo deja bien clarito nuestro esclavo, el apóstol, que apóstol es enviado, no es alguien, no es un millonario. Bueno, nos lo deja claro, no participes con los demonios. Ese día es un día en el que se sacrifican muchos niños, muchas personas, hay muchos sacrificios. Claro, en la tele no te lo van a mostrar esto. No te lo va a decir el pastor en la iglesia a la que tú asistes. También lo ignora. Algunos, otros lo tienen claro, ¿vale? Pero son cosas que están ahí y se está haciendo y se está preparando todo un movimiento demoníaco con sacrificios de verdad, cuchillos que atraviesan, pechos que se abren, corazones que sacan con las manos y beben la sangre y muerden trozos de corazón. Tendrías que investigar un poquitito más al respecto. Pero bueno, yo te lo dejo ahí. Quiero compartirte otro texto bíblico que es en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dice, pero entonces, no conociendo a Elohim, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien siendo conocido por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Este pasaje podría ser interpretado como una advertencia contra volver a las prácticas paganas después de haber conocido a Elohim, lo cual muchas veces se aplica al rechazo de las tradiciones paganas asociadas a la Navidad. Entonces, ¿y tú lo consideras igual? ¿Consideras de que este texto bíblico te puede estar instruyendo a esto? ¿De que el logos, la escritura que te lo está enseñando, sea correctamente acertada? ¿Consideras? ¿Consideras que está hablando de más y tú puedes seguir con tus prácticas? Ok, lo dejamos ahí. No necesitamos dividirnos, hermano. Acuérdate, si tú divides el cuerpo, no, porque yo lo pienso así que ¿sabes qué? No me junto más contigo. Eres un sectario. El cuerpo de Hamashiach no puede ser dividido. Lo que sí nos encontramos muchas veces es que nos falta conocer cositas y aplica sobre nosotros el texto bíblico del libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 o versículo 10, no lo recuerdo bien, que dice, mi pueblo perece por falta
falta de conocimiento. La destrucción que muchas veces acarreamos es debido a nuestra ingenua manera de pensar, de practicar. Pero una vez que tú conoces, luego corriges tu andar. ¿A qué sí? ¿A qué has mejorado en muchísimos aspectos? Como por ejemplo, antes comías cosas que creías que eran buenas para comer y luego te han dicho, hombre, te estás destruyendo, la cantidad de azúcar que le estás metiendo al cuerpo te está enfermando. Y dijiste, sí, pues has dejado a que el conocimiento corrigió tu patrón de comportamiento. ¿Notas que hay una mejoría en ti? Pues eso, de eso se trata. Y en el aspecto espiritual hay mucha ignorancia. Ignoramos muchas cosas. Pero una vez que descubrimos cómo son, corregimos nuestro andar y viene bendición a nuestras vidas. Ahora quiero hablar del segundo aspecto. Este es la fecha del 25 de diciembre. Aunque es una fecha muy popular, la Biblia no nos da una fecha exacta del nacimiento de Yeshua. En Lucas capítulo 2, versículo 8 menciona que los pastores cuidaban sus rebaños de noche, a lo que sugiere que el nacimiento podría no haber sido en invierno, porque quédate tú por la noche con las heladas que te pegan. Pues esos estaban ahí pasándola la mar de bien, una noche fresquita, tenue, en la que podían disfrutar y hablar. No había ningún tipo de problema, podían estar ahí con las ovejitas, contándose cuentos con su fueguito. Si fuesen pastores argentinos estarían tomando sus mates. Esto aplica de que, añadido con lo que anteriormente hemos comentado, tendría que despertar alguna curiosidad en nosotros. ¿Por qué hay tanta brujería? ¿Por qué hay tanto demonio suelto justo en esa fecha? ¿Por qué es que las personas van enloquecidas, gastando, quedando haciendo sacrificios de gastar dinero, haciendo sacrificios de gastar tiempo? Luego un comentario al margen que también quiero mencionar con respecto al arbolito de Navidad es que la palabra mundo es la palabra que se deriva del griego cosmética, que es la palabra que viene también derivada del cosmos. Es decir, la palabra mundo se deriva de cosmos y cosmos de cosmética. Fíjate si no cosmetizan, una palabra que me acabo de inventar, si no decoran un árbol. También me hace sugerencia a ese árbol que eligió Adán y Eva en el huerto, en el que el Señor le dijo, de ese no comas, tiene mucho cosmo, tiene mucho mundo, tiene mucha cosmética. Y fíjate la evidencia de Eva que dice, era agradable de ver. Sí, estaba bien cosmetizado, estaba bien mundanalizado. Ya me he inventado 2 palabras nuevas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, piénsalo. Algunas consideraciones que quiero compartirte respecto a esta fecha tan pagana. El primero que es el solsticio de invierno. La segunda es la celebración de Mitra. La tercera es una festividad nórdica y celta. La cuarta, el sincretismo cultural. Vamos a la primera, dice, el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, marca el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es el día más corto del año y la noche más larga. Muchas culturas antiguas celebran este evento como el nacimiento del sol y el retorno a la luz. Las festividades paganas, como las Saturnales romanas, honraban la victoria de la luz sobre la oscuridad, la renovación de la naturaleza y la esperanza de días más largos. Esto es lo que estaba asociado a ese solsticio de invierno. Aquí no hay ningún Yeshua que sea exaltado. La segunda, la celebración de Mitra. En el Imperio Romano, la religión de Mitra, que tenía una fuerte conexión con el sol, era popular entre los soldados y la celebraban el 25 de diciembre. ¡Epa! ¡Qué curiosidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! Algunos argumentan que la elección de esta fecha para la celebración de la Navidad podía haber sido influenciada por la intención de la, entre comillas, iglesia que atrae a los seguidores de Mitra. Bueno, no pretendo discutir con nadie, simplemente traer información, traer luz a quienes lo consideren oportuno, bueno, al menos sobre la base de pensar, de meditar al respecto. No ir como burricos ahí por el perro del pastor que va guiando para dañar. Si esto fuese de bendición para alguien, ¡aleluya! Y si no, no pasa nada. Algo que dice alguna persona. Por eso quiero hablarte ahora de la tercera, las festividades nórdicas y celtas. Las culturas nórdicas y celtas también celebran festividades alrededor del solsticio de invierno. Yule, por ejemplo, era una festividad germánica que coincidía en el solsticio y que incluía celebraciones relacionadas con la renovación de la luz y la vida. De cada una de estas, hermano, tú puedes hacer tus propias investigaciones y ver a dónde te lleva, a dónde te apunta al menos. Mucha de la luz que en ocasiones sucede que viene a nuestra vida es la oportunidad que Elohim tiene de transformarnos, pero debido a nuestra pereza
debido a la cantidad de trabajo que ya Hasatán ha metido sobre nosotros y nosotros torpemente nos hemos atado a todas esas actividades, nos impiden aprender y ser más santos, que santo es apartado, es decir, ser más apartado de las cosas del mundo. Por eso, apártate tiempo, si quieres, y si no, sigue como está, no pasa nada. Quiero hablarte ahora del cuarto, el sincretismo cultural. En la antigüedad, la práctica de incorporar elementos de diferentes religiones y culturas, sincretismo, era común. La, entre comillas, iglesia cristiana, al establecer la fecha de Navidad del 25 de diciembre, que quiero decir que no son los cristianos genuinos, conectados con Elohim, porque Elohim no los va a llevar por un camino torcido, pero sí tenemos una iglesia que predominó, a la cual se le ha dado el nombre de universal, es decir, católica, la que incluyó todo esto. Pero podía haber facilitado la transición de las festividades paganas a las cristianas al adoptar elementos familiares. Es importante destacar que se ha introducido por pseudas culturas cristianas para familiarizar al entorno con una muy alta publicidad y dominio a fuerza y rigor de estas prácticas en esas fechas, que aun cuando tú lees las escrituras, son claras al decirnos que no nos hagamos imágenes, que no nos hagamos nada aquello, ni siquiera símbolos, como por ejemplo el tener la cruz, porque soy cristiano, tengo una cruz colgada aquí, o la llevo por aquí, por allí. Ni siquiera símbolos, porque luego somos tan torpes, somos tan engañados, que vamos detrás de los símbolos y no detrás del Dios genuino. Y luego simplemente reducimos la magnificencia del Dios invisible al ridículo símbolo. Fíjate las previsiones quizás por dónde iban. Y nosotros, tan cortos de miras, en ocasiones, vamos tras ellas. El Señor nos ayude, nos instruya, nos capacite. Y ahora estamos en la tercera, las decoraciones, las luces, estos adornos que se le ponen a los árboles, ¿no? En esta Navidad, tantas luces por todos lados. Aquí, si tú transitas por Barcelona, te encontrarás que muchas calles que son comerciales, no las no comerciales, claro está, ¿no? Aparte, vamos a incitarlo, vamos a adorar, pero donde podamos sacar la pastuqui, ¿sí? Que siga funcionando la economía ahí, el dios mamón, metiendo la mano en nuestro bolsillo, ¿no? Continuamente, están llenas de luces, pero ¿por qué las luces? Bueno, sí, todo incita al consumo, ¿vale? En corto sería un poco eso. No voy a negar que las luces, las decoraciones son hermosas, son bellas. No lo voy a negar, es real. Yo mismo uso las luces para decorar mi casa también para alumbrar. Quítame la luz, no puedo leer a la madrugada, es decir, para mí es muy importante tener un poco de luz para poder leer. Pero el problema radica muchas veces que estas cosas nos incitan a cosas que no son bíblicas, que no son cristianas. Presta atención. La Biblia es la que nos llama a nosotros ser la luz del mundo, ser la luz del cosmos, ser la luz de aquellos que se están arreglando con el cosmético. Entonces cuando tú te acercas con una vida cristiana, genuina, humilde delante del Señor y alumbras su vida, le muestras el pecado que hay en ellos y ellos quieren taparlo con todas las cosas del mundo, con toda esa cosmética. Y mientras más te acercas, más pones en evidencia a ese hombre que hoy también usa mucha cosmética, ¿sí? Se decora mucho, pero se da cuenta de que está apartado del Dios Santo. Esa es la luz que tienes que ser. No utilizar una luz para intentar apagar o para intentar alumbrar de alguna manera tu vida de santidad fingida. No, sé un hombre de luz, de verdadera luz. El Mateo capítulo 5, versículo 14 nos recuerda la Escritura, que somos la luz de Hamashiach. ¿No preferiríamos más ser esa luz y trabajar en nuestra vida, en nuestro cotidiano diario vivir, hacer más luz para los otros, en el que nuestro estilo de vida los lleve a Yeshua y no al consumismo, al divorcio, al tener hijos que los educa la tele o que los educan los colegios, con toda esta inclinación torcida a la moral? ¿No crees que sería mejor eso? Pero claro, llega un día puntual en el que nos ponemos todos felices y luego tenemos los demás días en la que intentamos escondernos para que no se nos vea, intentamos mantener la puerta cerrada de nuestro depósito lleno de suciedad, de basura. Igual soy muy crítico, hermano, y estoy siendo muy duro, lo siento. Pero prefiero ponerme una vez rojo que 1000 amarillos. Mientras más claro hablemos, en ocasiones puede ser que los hermanos, las hermanas, quienes nos oyen, puedan recibir una instrucción y a partir de esa instrucción, saber qué hacer. Y ahora quiero dar 5 aportes respecto a la decoración que hay en la sociedad. ¿Por qué se decora tanto en estas fechas? Pregúntate un poco, cuestiónate un poco. No vayas ahí ciego, hacer lo que todos hacen, esa mentalidad de ganado que muchas veces tenemos, ¿no? Vamos detrás de la manada y tal cual van. Y luego nos encontramos que estamos cayendo en un precipicio, pero eso sí, todos juntitos, 4 aspectos. El primero, el origen de las luces. El segundo, los símbolos de renovación y vida que tienen todas estas cosas. El tercero es la adaptación de prácticas antiguas. La cuarta,
celebración de la naturaleza. Y la quinta, diversidad de interpretación. También quiero destacar que es muy importante tener en cuenta que las prácticas asociadas a las decoraciones y luces de Navidad varían significativamente entre las culturas y las personas. En muchos casos la decoración navideña se asocia con tradiciones cristianas y celebraciones del nacimiento de Yeshua HaMashiach, porque ahí lo introdujeron. Sin embargo, su pregunta, o la pregunta que nos debemos hacer, ¿nace de prácticas paganas no cristianas? Y es muy importante abordar el tema con respeto, porque muchos ignoran estas verdades y pueden sentirse ofendidos. Y ese es mi cuidado, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando. Me disculpo si es que ofendo, no es mi intención. Imagínate por un instante, queriendo ayudar, estoy ofendiendo. Necio de mí, pero es posible de que mis tonos, mi forma, mis palabras vayan apuntadas ahí y no es el motivo. Lo siento mucho. Simplemente es dar luz al respecto y de ser posible esa luz nos inspire a tener más santidad con respecto a lo que Elohim quiere de nuestra vida. Comprendo porque yo mismo estuve en esa posición y el Señor alumbró los ojos de mi conocimiento. Y en ocasiones sin saberlo todo en profundidad simplemente obedecía al Señor. Luego vino todo el conocimiento en profundidad y dije, wow, de la que me has salvado, Señor. Entonces quiero hablarte del origen de la decoración y de las luces. Muchas de estas tradiciones decorativas de la Navidad, como el uso de luces, de árboles, tienen sus raíces en prácticas antiguas que pertenecen a quienes lo han introducido en el cristianismo. Por ejemplo, en las culturas paganas europeas, la celebración del solsticio de invierno involucra la decoración de árboles perennes y el uso de luces para simbolizar la luz y la vida en medio del invierno. Está todo apagado, poca luz, pero yo le enchufo ahí más luz. En cuanto a los símbolos de renovación y vida, desde una perspectiva pagana, algunas personas interpretan las decoraciones de Navidad, las navideñas, como símbolo de renovación y vida. Los árboles perennes se mantienen en su verdor en invierno. A menudo se considera símbolo de resistencia ante la oscuridad y el frío. Es todo muy simbólico, muchos símbolos. La tercera que te había mencionado, la adaptación de prácticas antiguas. La iglesia, las iglesias, los cristianos de aquel entonces, movidos por su humanismo, adoptaron ciertas prácticas para facilitar la conversión de comunidades paganas a la nueva fe. Por ejemplo, la elección del día 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Yeshua HaMashiach coincide con las festividades paganas que celebran en el solsticio de invierno. Y esto es muy común hoy día. Bueno, no sé yo, porque para ganar a alguien más. Pues si lo ganas tú, lo que es nacido de la carne, carne es. Es el Señor quien añade a la iglesia lo que ha de ser salvo. No somos nosotros, no son nuestros métodos. Pero bueno, el Señor te ayuda, hermano, hermana. Simplemente eso. Aquí, tu servidor hablando, ahí, haciendo ruido con el agujero que tiene en la cara, con la boca. El cuarto, las celebraciones de la naturaleza. Algunas personas interpretan las decoraciones y luces de Navidad desde una perspectiva más general de celebración de la naturaleza y los ciclos de vida. En este sentido, las tradiciones antiguas pueden haber influido en la forma en la que las celebraciones y en cómo celebramos la temporada festiva hoy día. Entonces, estas celebraciones de la naturaleza también han influenciado. Quinta y última, hay una diversidad de interpretaciones. Es crucial destacar que las interpretaciones de las prácticas navideñas varían considerablemente entre personas y las comunidades. Algunos celebran estas tradiciones desde una perspectiva puramente cristiana, pseudo-cristianas, mientras que otros pueden incorporar elementos en sus raíces culturales y tradiciones paganas. Es muy variado como cada cultura, país, tradición lo celebra, pero no por variedad y no coincidencia en plenitud vamos a seguir haciéndolo. Pensemos, vayamos a las Escrituras. ¿Aparece estas prácticas en las Escrituras? No, considéralo. No sea cosa que estemos ofendiendo al Santo, al Eterno. Vamos al cuarto y hablamos de Santa Claus. Parece ser que hoy no se va a salvar nadie, ¿no? Pero es la misma base, hermano. Por favor, no me malinterpretes. Sé que tendrás que hacer un gran esfuerzo para no malinterpretarme. Pero hazlo. Simplemente considera una señal de tránsito en la carretera de tu vida. ¿Querrás ir por aquí o no? La decisión la tomas tú. Aunque Santa Claus es querido
Pero la verdadera historia de Santa Claus no se asemeja al personaje moderno. La Biblia nos insta a no participar en mitos y en leyendas, como se menciona en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Nos llama a evitar las fábulas. No preferimos basar nuestras celebraciones en una verdad bíblica. ¿No es preferible eso? Aun cuando en las Escrituras, después de Hamashiach, no se establece ningún tipo de celebración de nada, sino simplemente que dice así las Escrituras del libro de los Hechos, y se reunían y tenían todas las cosas en común. El amor y la vida de Yeshua en nuestras vidas, que se exprese para bendecir a otros. Dijo el Señor Yeshua: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando vean que se aman. Y tú bien puedes coger de estos hombres. Yo fíjate cómo amo, que hago regalos, prendo árboles, hago prácticas de todo tipo pagano. Puedes torcerlo, hermano, y apuntar hacia otro lado. Pero también puedes tener un corazón sensible a lo que el Señor quiere de tu vida. El San Nicolás que se conoce ahora, en la actualidad en la que estamos viviendo, se originó en gran parte en la figura de un tal San Nicolás. Este es un obispo católico del siglo IV, conocido por su generosidad y por el amor a los niños que él tenía. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversas culturas han contribuido a la evolución de la imagen de Santa Claus. Y algunas de estas tradiciones pueden tener raíces en prácticas paganas antiguas, como por ejemplo la primera, asociación con el símbolo del solsticio de invierno. La celebración del solsticio de invierno ha sido un evento importante en muchas culturas paganas, marcada por el momento en el que los días comienzan a alargarse después del periodo más corto del año. Aunque la conexión directa entre Santa Claus y el solsticio de invierno es más simbólica que directa, algunos argumentan que la elección de la fecha para la celebración de la Navidad está vinculada a la incorporación de la festividad pagana. Aquí tenemos esta conexión. El segundo es un elemento de la naturaleza y la fertilidad. Algunos cristianos sugieren que ciertos elementos asociados con Santa Claus, como el árbol de Navidad, podían tener raíces en antiguas prácticas paganas que honraban la naturaleza y celebraban la fertilidad. Sin embargo, también es importante destacar que la adopción del árbol de Navidad y otros elementos decorativos en la celebración de la Navidad fue un proceso gradual y no necesariamente motivado por intenciones paganas. A esto viene un dicho en mi mente que dice: a río revuelto ganancia de pescadores. Fueron tantas cosas que se le han metido. Y aquí tenemos todo este bullicioso momento de práctica pagana. El tercero, que es el cambio de roles. En algunas culturas paganas, especialmente durante las festividades como Saturnalia en la antigua Roma, se practicaba el cambio de roles, donde los esclavos podían ser tratados como amos y viceversa. Algunos sostienen que la idea de Santa Claus como un personaje que trae regalo puede tener vínculos simbólicos con estas prácticas antiguas de inversión de roles. Luego sí, vieras cómo practican. Y aquí quiero despertar tu curiosidad, quizás como para que hagas tus investigaciones. Si vieras cómo practican la Navidad, cómo es el Santa Claus y sus duendes en los países nórdicos, realmente diría: esto es satánico. Pero bueno, aquí no se celebra así, allí tampoco lo mismo se celebra así. Y quizás ahí donde me estás escuchando sí se celebra así, pero lo tienes tan adaptado a ti que lo ves como normal. Simplemente cuestiónatelo. Es crucial mencionar que la Navidad y la figura de Santa Claus evolucionaron a lo largo de los siglos. No siempre fue así. Pero aún así, cuando hubo evolución y la cosa se hizo quizás más dulce de tragar, las bases sobre las que se fundamenta esto es lo importante, quizás a tener en cuenta. Ahora quiero hablar del último elemento, que era el intercambio de regalos. Aun cuando es un gesto hermoso, ¿y quién no querría recibir un regalo? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? En las Escrituras hallamos el mayor de todos los regalos al hombre. Y es que de tal manera amó Elohim al hombre que dio a su Hijo, Yeshua HaMashiach, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recibes un regalo similar a este? Pues recíbelo. En el nombre de Yeshua tú puedas ser resucitado, ganado, rescatado de tu vana manera de vivir y tener tu vida que va camino al cielo, tener tu hogar al cual tú instruyes con la palabra y juntos adoran al Eterno, al Creador, y no tener quizás un momento de felicidad, sino que cada día de los 365 días del año
o bisiesto 366, sean días en los que adoras, alabas, exaltas al Creador. Todas estas prácticas, en corto, están conectadas con el satanismo, con Satanás, con sus demonios. Ellos, de manera bonita, incitan a la sociedad, incitan a las personas, incitan a los cristianos, incitan a las congregaciones cristianas a practicarlas y a conectarse, olvidándose de 1 Corintios, el que nos menciona ahí, nuestro hermano Pablo, que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios no los sacrifican. Y hermano, hermana, que estás ahí del otro lado escuchando esto, no quiero que seas partícipes con los demonios, porque no puedes beber la besa del Señor y la besa de los demonios. No es posible. Que Dios te bendiga. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo. Dale click a la campanita y activa las notificaciones. Así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.